un metal altamente reactivo, y cloro, que es un gas tóxico, que suena gracioso decir que es la sal. ¿Ya? Sin embargo, estos dos metales, por así decirlo, tóxicos, forman algo que es esencial para la vida, ¿ya? Que es el cloruro de sodio. De ahí cuando nos metemos a lo que son, un segundo, déjame ir para atrás. De ahí ya cuando nos metemos a lo que son las generalidades de la tabla periódica, ya vamos a tener que la tabla periódica de los elementos se organizan de tal forma que sea más fácil encontrarlos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de su historia, vamos a estar hablando de que la tabla periódica fue inventada o fue a raíz de los trabajos de Dmitri Mendeleev, un químico ruso que en 1869 propuso una versión inicial basada en las propiedades físicas y químicas de los elementos, que es algo así. Un segundo. Ya. Mendeleev dejó espacios en su tabla para elementos que aún no habían sido descubiertos, y predijo sus propiedades con sorprendente precisión. La capacidad de su tabla para acomodar nuevos elementos y predecir sus propiedades fue una de las mayores validaciones de su modelo. Ahora, cuando hablamos de la estructura de la tabla periódica, que la vamos a encontrar aquí, es que la tabla periódica está organizada en filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas grupos o familias. Cada elemento está colocado en una celda específica según su grupo o familia, según su número anatómico, ¿ya? Que es el número de protones en el núcleo de un átomo de ese elemento. No hay que hacerse mucha bola, del punto que están organizados de acuerdo a su peso, ¿ya? Hablando de los periodos, hay 7 periodos en la tabla periódica. A medida que se avanza de izquierda a derecha, ya a lo largo de un periodo aumenta el número anatómico y generalmente se observa un aumento en la electronegatividad y una disminución en el radio atómico. Ahora, cuando hablamos de lo que son grupos, ya los elementos en un mismo grupo tienen propiedades químicas similares debido a la misma configuración electrónica en su capa de valencia. Los grupos más conocidos incluyen lo que es el grupo 1, que estamos hablando de metales alcalinos; grupo 2, que estamos hablando de metales alcalinos térreos; grupo 17, halógenos; ya grupo 18, gases nobles. En el grupo 1 encontramos lo que son los elementos como litio, sodio, potasio, que son altamente reactivos, especialmente con lo que es el agua, y tienen un solo electrón en su capa de valencia. En el grupo 2, que son los metales alcalino-térreos, incluye elementos como el magnesio, Mg, y el calcio, ¿ya? Que son menos reactivos que los metales alcalinos y tienen 2 electrones en su capa de valencia. De ahí en el grupo 17, que es halógenos, este incluye elementos como puede ser el flúor, cloro, bromo, que son altamente reactivos y tienen 7 electrones en su capa de valencia. De ahí tenemos el grupo 18, que son los gases nobles. Este es uno de los más importantes, por no decir el más importante, que incluye elementos como el helio, neón, argón, oxígeno. Sí, en general. Son muy poco reactivos debido a su capa de valencia compleja. ¿Ya? De ahí vamos a tener lo que va a ser bloques de la tabla periódica, que la tabla periódica también se puede dividir en bloques según la configuración electrónica de los elementos, ¿ya? Eso de los bloques no hay que pararle mucha bola en realidad, no es muy importante, pero igual lo voy a explicar. Iniciamos, si ven aquí abajito, ¿ya? Es como se dividen en bloques, iniciando por el bloque S, que incluye los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos. El bloque P, que va a ser el que vamos a encontrar de este lado, este como cuadrado, ya que va a incluir los elementos del grupo 3 al 18, y este bloque contiene metales, metaloides y no metales. De ahí vamos a encontrar el grupo D, que es toda la parte del centro, o la mayor parte, ya, que incluye los elementos de transición, que van desde el grupo 3 al 2. Los elementos son típicamente metálicos y muestran una gran variedad de estado de oxidación. ¿Ya? Por si tienen cualquier duda, me pueden interrumpir. Estoy para contestárselas y para que entiendan de la mejor forma posible. ¿Ya? De ahí vamos a encontrar lo que es el grupo F, que incluye a los lantánidos
y actínidos, que están separados del cuerpo principal. Es todo lo que está acá, que también son conocidos como tierras raras. ¿Ya? Esos elementos tienen electrones en las orbitales F y son conocidos por sus propiedades magnéticas y conductoras. ¿Ya? También por su radioactividad. Bueno, ahora, hablemos de lo que son las tendencias periódicas. ¿Ya? La tabla periódica revela varias tendencias en las propiedades de los elementos, como puede ser radio anatómico, energía de ionización, electronegatividad y afinidad electrónica. Cuando hablamos del radio atómico, el radio atómico tiende a disminuir a medida que se avanza de izquierda a derecha a lo largo de un periodo debido a la mayor atracción nuclear. Sin embargo, aumenta a medida que se desciende en un grupo debido a la adición de capas electrónicas. O sea, el radio atómico ya tiende a disminuir, teniendo el radio más grande en 1, más pequeño en este caso que es 118. Ya, bueno. Igual todo este tema es solamente generalidades de la tabla periódica, no significa que se los vayan a tomar. Usualmente las preguntas que hacen en el pre es que te preguntan cuál de los siguientes no es un gas noble. Entonces tú dices, ok, me estás poniendo ahí al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón y no sé, y al hierro. ¿Cuál de esos no es un gas noble? Hierro. Ya está, de una. Son preguntas bastante simples, no es de gran complejidad. Lo que es la electronegatividad y afinidad electrónica tampoco lo van a tener que tener en cuenta porque estamos en lo que es química para lo que es medicina. Ya. Una forma, algo que también les suelen preguntar bastante en el pre, es de acuerdo a los metales, metaloides y no metales. ¿Ya? Pueden ser características básicas. Esta tabla es su mejor amiga para eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que te clasifica todo de una forma que es muy fácil de entender. Metales, metaloides, no metales. Metales, buenos conductores del calor y la electricidad. Metaloides, conducen la electricidad en ciertas condiciones, condiciones específicas. Y no metales, que son malos conductores del calor y la electricidad. Metales son maleables y dúctiles. Por ejemplo, el oro es de los metales más dúctiles y más maleables. El oro puro, ya tú lo puedes doblar con la mano. Ya. Metaloides, la mayoría no son maleables ni dúctiles, ¿ya? Y no metales no son maleables ni dúctiles. Ahora, metales, sus puntos de fusión y ebullición son altos, o sea, para fundir hierro tienes que elevar mucho la temperatura, para fundir oro tienes que elevar mucho la temperatura. Metaloides, sus puntos de fusión y ebullición son medios, no necesitas tanta temperatura para poder moldearlos, ¿ya? Y los no metales, que sus puntos de fusión y ebullición son bajos o extremadamente bajos, ¿ya? Los metales, al reaccionar, ceden sus electrones. Los metaloides, al reaccionar, se puede comportar como metal o como no metal, ¿ya? Y los no metales, que al reaccionar comparten o aceptan electrones. Ahora vamos con lo que es uno de los temas más largos de lo que es esta primera semana, por lo que estuve leyendo de su sílabus, ¿ya? Que no lo había visto antes, que lo habían implementado en el pre. Es la primera vez que lo veo, ¿ya? Y es un tema en realidad bastante simple. No es, no es complejo en general, que es las propiedades fisioquímicas del agua, ¿ya? Ahora, iniciando por lo básico, que es que la inmensa mayoría de las células son soluciones acuosas al 20%. Es decir, que están compuestas por 80% de agua y 20% de todas las demás moléculas. Por lo que el agua es la molécula más abundante de todas las que integran los seres vivos. En consecuencia, ya el organismo humano intercambia con su medio externo mayor número de moléculas de agua
que de todas las demás moléculas juntas. Además de su abundancia, las características de la molécula de agua ejercen una profunda influencia en lo que es la organización y el funcionamiento de los seres vivos. ¿Ya? Cuando hablamos de las propiedades fisioquímicas del agua y el hecho de que ésta es el solvente del resto de los componentes celulares, influye de modo decisivo en la organización, ¿ya? Y disposición espacial de todas las demás moléculas depositarias de la vida. Lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿ya? Polisacáridos. Bueno, vamos a iniciar por lo que es la representación de la molécula del agua, que esta se representa en forma de H2O, que es una pequeña molécula formada por dos átomos de hidrógeno, ¿ya? Y unidos a un átomo de oxígeno, que indica un compuesto gaseoso a la temperatura ambiental, con un conjunto de propiedades fisioquímicas típicas del estado gaseoso y no muy diferentes de las que presentan moléculas similares, como el metano, ya que es H4, o el amoníaco, que es NH3. A nadie se le escapa el hecho de que el agua es un líquido a la temperatura ambiental, con gran cohesividad y capacidades como solvente. ¿Ya? Solvente se refiere a la capacidad para disolver, ¿ya?, otras sustancias en ella. Ese es un tema que antes estaba en el pero ahorita no sabe lo que es la solvencia. Bueno, la geometría de las moléculas del agua es tetraédrica, que son contribuyentes a un desigual de sus capas electrónicas debido a los diferentes valores de electronegatividad de los átomos de oxígeno e hidrógeno. Ahora, ¿cómo puedo iniciar para explicar un segundo? Lo que son las propiedades de calor, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de calor específico, ya tenemos que tener que el calor específico se define como la cantidad de energía calorífica necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de una sustancia en 1 °C. Es alto para el agua. En comparación con otros líquidos, esta propiedad se puede entender como que el agua, gramo por gramo, absorbe más energía calórica por gramo que la mayoría de las demás sustancias. Se aprovecha esta propiedad al usar el agua como enfriador en los motores de automóviles, en los sistemas de calefacción de los edificios, la humedad de los bosques, por ejemplo, es definitiva para mantener con menor cambio de temperatura estos ecosistemas, ¿ya? En comparación con lo que se observa en los desiertos. En los mamíferos, el elevado calor específico del agua ayuda a mantener la temperatura homogénea en el cuerpo, lo cual es importante para mantener la homeostasis. Esto lo hace mediante el bombeo constante de sangre desde el corazón hacia los tejidos periféricos, o sea, del corazón hacia lo que va a ser brazos, piernas y por todo el cuerpo. ¿Ya? Debido a que el componente más abundante de la sangre termina siendo el agua. Ahora, cuando hablamos del calor de fusión, ¿ya? Se llama calor molar de fusión o fisión a la energía empleada en la fusión de un mol de un sólido, que se mide en el punto de fisión del sólido para el agua. ¿Ya? Esto ocurre a 0 grados. ¿Ya? De nuevo, es posible comprobar que en el paso de hielo a agua, el valor resulta de forma comparativamente alto. El calor de fusión representa la energía cinética que debe adquirir las moléculas del sólido para pasar de un orden continuo, impuesto por las fuerzas de atracción en el sólido, hacia un orden discontinuo. Característico del líquido de los seres vivos, el alto calor de fusión del agua ofrece un sistema eficiente de protección contra el congelamiento. Para controlar el mol de agua, se necesita eliminar la misma cantidad de energía que se absorbe al descongelarlo. Puede ser un poco confuso entenderlo cuando se explica directamente de la teoría, ¿ya? Pero en realidad es bastante simple de entender, ¿ya? Habla de que a mayor calor se mantiene una estabilidad.
Igual todo eso se los va a pasar en el resumen que yo hice, en el cual está como tal todo el texto, ¿ya? Pero también me concentré, ¿ya? En hacerles un resumen del resumen para que puedan estudiar de una mejor forma y no se hagan tanta ola, ¿no? Ahora, uy, un segundo más acá. Ahora vamos con lo que es el calor de evaporación, ¿ya? Que se llama calor molar de evaporación a la energía que se invierte en la evaporación de un mol de un líquido, ¿ya? En un punto de evaporación, como en el caso del calor de fusión. En el de evaporación representa la cantidad de energía que requieren las moléculas en el estado líquido para vencer su mutua atracción y alejarse una de las otras, como en los gases. El calor de evaporación del agua también es alto, por lo tanto, se minimizan las pérdidas de agua que pudieran ocurrir en los seres vivos debido a la evaporación, ¿ya? De manera que protege contra la deshidratación. Además, si ocurre la evaporación, prevé de un eficiente sistema de enfriamiento, debido a que la energía indispensable para la evaporación la toma, o sea, la toma el agua, ya, de la superficie del ser vivo, con lo que se aprecia una sensación de frescura. Esta es la situación que se presenta, por ejemplo, en un clima cálido en el que ocurre sudoración profunda con la evaporación del agua presente en el sudor. O sea, habla específicamente de que sudas para mantener un equilibrio, pero te lo meten de una forma muy compleja y obviamente se trata de explicar todo lo que es el proceso de la evaporación del mismo. Ya. La tensión superficial y adhesión. Ya es uno de los últimos temas de esta diapositiva. Ya, igual en la diapositiva van a darse cuenta que está como que todo puesto directamente a los ejemplos para no complicarse la vida. ¿Ya? La tensión superficial se manifiesta en lo que es la superficie de un líquido y corresponde a lo que es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. ¿Ya? La tensión superficial depende de la atracción que sufren las moléculas de la superficie hacia el seno del líquido, ¿ya? O sea, hacia el centro. ¿Ya? Las fuerzas de atracción ocurren entre todas las moléculas, así las moléculas ubicadas en el seno del líquido son atraídas de manera mutua en todas las direcciones, mientras que las moléculas de la superficie, al no existir moléculas de líquido que las atraigan hacia afuera, no tienen esa atracción de compensación. Por lo tanto, predominan como mucho la atracción hacia el seno del líquido. El resultado es la tendencia de formar gotas en las que se exhiba el menor superficie compatible con la fuerza de gravedad. La tensión superficial relativamente alta del agua se encuentra influida por la adhesión y por su viscosidad. Por adhesividad se entiende que la fuerza de unión con una superficie y por viscosidad la resistencia al fluir a través de un tubo capilar. Les repito, si tienen alguna duda, ya, no pueden preguntarme. Ya, porque sí es un poco complejo lo que es entenderlo de una forma clara a la primera vez. ¿Ya? Eh, bueno, voy a ir ahorita directamente a lo que es las propiedades específicas del hielo, ya lo que es la hidratación, hidrólisis, ya, pero bueno, eso, a ver, me confundí. Ya, voy a ir primero a lo que es las propiedades específicas del agua en biología, que es la constante dieléctrica y la hidratación, hidrólisis, ionización del agua. Ionización del agua no le tiene que parar mucha bola porque eso es un tema que lo sacaron del pre, ya no está. ¿Ya? De ahí voy a pasar con lo que va a ser propiedades únicas del agua líquida y el hielo. Uy, se me fue la diapositiva. ¿Ya? Eh, a ver, del punto 4, que es las propiedades específicas del agua en biología, que es la constante dieléctrica, ya no hay mucho que explicar en realidad. Yo traté de explayarme lo más posible durante las diapositivas, ya que su primera semana en química es muy corta, ya no tiene muchos temas. Ya la segunda semana, que ya van a entrar a lo que va a ser las ley de los gases,
Ya ahí sí va a ser más complejo. Esta primera semana es muy simple y dudo mucho que les lleguen a tomar algo, tal vez algo de la tabla periódica. Ya. Primero, constante dieléctrica, que es la alta capacidad para separar iones de cargas opuestas, favoreciendo disoluciones. No hay que pararle mucha bola porque ustedes no van a ver ni iones ni disoluciones. Hidratación. Rodea iones con capas de moléculas organizándolos según su carga. Ya. Les repito, no van a ver nada de esto como tal, está en su sílabus. Ya. Hidrólisis, proceso químico donde el agua rompe moléculas, crucial en la digestión de carbohidratos. Ya. Sacarosa, glucosa, fructosa, también lípidos. Ya. Es prácticamente la disolución, pero también le sacaron disolución del supremo. Ya. Y ahora, 5 propiedades únicas del agua, líquido y el hielo. Ya. Es que, a ver, ahora sí, eso sí puedo hablar un poquito más. Ya. Primero que nada, el hielo es menos denso que el agua líquida, ya con una densidad de 0.92 gramos por mililitro, frente a 1 gramo por mililitro a 0 grados centígrados. Eso se debe a su estructura cristalina abierta que deja huecos entre las moléculas. Como consecuencia, el hielo flota en el agua. Menor densidad, va a flotar. Es como echar, por ejemplo, corcho, que es una de las cosas que haya, hidrólisis. A ver, lo puedo dibujar para que para que se entienda de una forma simple. ¿Qué dice la hidrólisis? Proceso químico donde el agua rompe moléculas, crucial en la digestión de carbohidratos. Ya. A ver, vamos a poner de que tú tienes un vaso ya lleno de agua. A esta agua tú le vas a echar una cucharada de azúcar. Ya, no pare mucha bola a mi dibujo porque medio complicado. Ya. A ver, ustedes le van a echar una cucharada de azúcar a lo que es su vaso con agua. ¿Ya? ¿Qué explica la hidrólisis? ¿Ya? Literalmente el significado de hidrólisis es ruptura por agua. ¿Ya? ¿Qué ocurre? En esta reacción, una molécula de agua se divide en un ion de hidrógeno, se divide, o sea, el agua, que es H2O, de este modo. Creo que acá atrás tenía una... Ya. Ajá. H2O, de este modo. Ya. Ok, me había asustado mis dibujos. Ya. Ya. En esta reacción, una molécula de agua se divide en un ion de hidrógeno, H, y un ion de hidroxilo, OH, que se incorporan productos resultantes. Ya, o sea, ¿qué pasa aquí? Este se va a dividir de tal forma que pueda descomponer el agua. ¿Ya? Cuando ustedes van a ver soluciones y disoluciones, les queda claro de que hay distintos tipos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo solamente echo una cucharada de azúcar, el agua va a empezar a descomponer las moléculas de azúcar a través del hidrógeno y el hidroxilo, ¿ya? Y este azúcar se va a disolver, ¿ya? Creando lo que va a ser una mezcla homogénea, que también ustedes en el pre, según yo, deberían ver lo que son mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Ya? La hidrólisis se produce durante las mezclas homogéneas. Por ejemplo, agua con azúcar, agua con sal, la sal se va a disolver en el agua formando una mezcla homogénea. ¿Ya? Entonces, no me voy a meter en la química como tal, porque estamos hablando de que, por ejemplo, una de las que te enseñan en el pre es lo que es el acetato de sodio en agua, ya que forma ácido acético y un ion de hidroxilo, ya que es toda una fórmula compleja que es CH3, CON más H2O.
ya que va a dar igual a CH3COOH más NaOH. No van a entender nada. ¿Ya? Tengan claro que la hidrólisis es el proceso por el cual se disuelve, ¿ya?, algo, una sustancia en líquido. Esa es la forma más simple de explicarlo. Echa sal en un vaso de agua, se produce hidrólisis. El agua descompone la sal. No sé si quedó claro de que el agua, su función en la hidrólisis es descomponer. Por eso se llama el agua solvente universal. Ya, me perdí con el hielo. Bueno, ya, el hielo tiene menor densidad que el agua, entonces el hielo va a flotar. Ya. Es, por ejemplo, una de las cosas menos densas en el mundo es el corcho. El corcho, el que, por ejemplo, tienen las botellas de vino. Ya, es extremadamente volátil en ese sentido. No es denso, no es para nada denso. ¿Ya? Lo mismo pasa con el hielo. El hielo sí, es más denso que el corcho, pero el agua es más densa, haciendo que el hielo flote. ¿Ya? Este fenómeno reduce las fluctuaciones de temperatura en el planeta, ¿ya?, y protege la vida principalmente. ¿Ya? Es lo que pasa con los icebergs que flotan, tienen menor densidad que el agua. ¿Ya? En realidad, explicar lo que es estructura dinámica, que los puentes de hidrógeno y el agua y el líquido se rompen y se forman continuamente, lo que facilita su versatilidad. ¿Ya? No hay mucho que explicar. Si tienen alguna duda o algo, o algo que les han enseñado en clase que no les haya dado yo, ya, mi recomendación siempre es seguir a instrucción lo que diga el docente, porque también depende de cómo le guste explicar. ¿Ya? Pero esta primera semana son temas bastante cortos y bastante simples. ¿Ya? No les meten enlaces, no les meten nada de lo que son sustancias, ni mezclas, ni disoluciones, no les meten nada complejo. ¿Ya? La siguiente semana, que de hecho les voy a mostrar lo que es las diapositivas de la segunda semana. Ya, ahí ya vamos a estar entrando en un tema un poquito más complejo, porque ahí ya vamos a entrar a lo que son las leyes de los gases. Igual yo les voy a pasar todo lo que son los apuntes para que se los puedan leer y los puedan entender mejor, porque escucharlos nada más no muchas veces se entiende bien. Y tampoco quiero que se queden con huecos. Bueno, mira, por ejemplo, todos estos eran temas que antes entraban en el pre, pero por lo que vi ya no están en sus sílabos. Ya. La siguiente semana lo que van a ver van a ser propiedades de los gases. Ya, propiedades de los gases, la ley de Boyle, que es presión y volumen de los gases, que ese es un tema que a mí me gusta mucho, es mucho más fácil de explicar y mucho más fácil de entender. La ley de Charles, ley de Gay-Lussac y ley combinada de los gases. Aquí ya vamos a meter un poquito de fórmulas, ya, pero nada del otro mundo. Esto sí entra al examen, siempre toman ley de los gases. Ya, aquí también les voy a meter algunos ejercicios para que puedan entender mejor. Ya, disoluciones, cómo se forma una disolución, soluto más disolvente igual disolución, ya. Hidratación, solvatación, ya solventes se disuelven en sustancias que no sea agua, ya como puede ser grasa, la clasificación de concentraciones, diluido a concentrado, ya, y así. En realidad la segunda semana sí